La pregunta es, si no nació el 25 de diciembre, ¿por qué entonces la iglesia del primer siglo o del segundo siglo, aunque fue hasta el tercer siglo que se especificó o se oficializó el 25 de diciembre como la celebración del nacimiento de Jesús? ¿Por qué la iglesia se vio en la urgencia de establecer una fecha de nacimiento? Bueno, la respuesta es simple. Y es que había un grupo de personas que se levantaron, llamados los docetistas, que empezaron a hacer circular la idea de que Jesús no había nacido de manera física, sino que era un fantasma, una especie de espíritu, y que no nació de manera física. Entonces, cuando la iglesia ve esto que se está levantando, ven la urgencia de establecer una celebración que conmemorara el nacimiento de Jesús. Eso fue lo que llevó a la iglesia a hacer esto. Para este momento, la iglesia solamente tenía dos celebraciones de trascendencia. Una de ellas era la Pascua y una de ellas era el Pentecostés. A estas fiestas que tenía Israel, el pueblo de Dios, le empezaron a sumar entonces otras, que sería el Adviento y la Epifanía. En este caso, el Adviento, que empieza a finales de noviembre, dando alusión a la preparación espiritual o poniendo énfasis en la preparación espiritual de la gente para el nacimiento de Jesús. Y en este caso de la Epifanía, dando o tratando de marcar el 6 de enero de la conmemoración de que los reyes habían venido ante el niño Jesús y que lo habían adorado, dando así testimonio de que los reyes pudieron verlo físicamente que había nacido. Pero no fue sino hasta el año 336 cuando Constantino oficializa Navidad el 25 de diciembre como la fecha oficial que se conmemoraba el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, donde se causa un poco de conflicto con este tema es porque se celebraban unas fiestas justamente en esa fecha. Se celebraba la fiesta del dios Sol y se daba la finalización también de las fiestas en honor al dios Saturno. Entonces, hubo un sector de la iglesia que se opuso, pero la razón por la que hicieron o oficializaron en el 25 de diciembre, según la historia, la fecha en que se conmemoraba el nacimiento de nuestro Señor Jesús, es porque ellos querían de alguna manera, así como los romanos tenían esa celebración, ellos querían acercarse a los romanos para presentar a Jesús como el sol de justicia. En otras palabras, de hecho, hubieron varios cristianos prominentes de ese tiempo que se expresaron al respecto. Uno de ellos fue Agustín de Hipona, que él exhortó a los cristianos a celebrar ese día solemne, no como los paganos, que la causa de su celebración era el sol, sino que los cristianos celebraran la causa que es aquel que creó el sol. Es decir, él lo que trataba de decir a la gente es: ellos celebran al dios sol, pero ustedes celebren a aquel que creó el sol. Entonces la iglesia primitiva empezó a celebrar a conmemorar el nacimiento de nuestro Señor el 25 de diciembre. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es bíblico celebrarlo? ¿Nos prohíbe la Biblia celebrar la Navidad? ¿Nos ordena la Biblia celebrar la Navidad? Son preguntas que tenemos que plantearnos. Pero si somos objetivos, vamos a darnos cuenta que no hay un solo versículo que nos prohíba la celebración de Navidad, como tampoco hay un solo versículo bíblico que nos mande a tener esta celebración.